necesaria de desmenuzar la política de lo que se está viviendo en nuestro país y en Tamaulipas. Gracias, Mario, por acompañarnos. Como siempre, bienvenido aquí a tu casa. Y vamos a iniciar, Diana, con la pregunta que pusimos desde las 7 de la mañana, que prácticamente va a ser el parteaguas de esta mesa. Conoce partiendo de ahí, conoce a sus senadores y sabe lo que los senadores han hecho por usted en su municipio en donde nos está viendo. Tenemos ya los porcentajes. Me encantaba y tenía mucha expectativa de los resultados. Fíjense, el 79% de la gente que ha participado dice, partiendo de ahí, que ni siquiera conoce el trabajo que han hecho los 4 senadores que nos están representando en la Ciudad de México. Pues esa es la percepción, ¿no? Con eso arrancamos. Con eso arrancamos. Mira, para empezar, dijiste algo interesante, Diana. 4 senadores. Realmente no debiese haber 4 senadores en un estado. Mira, para los que nos escuchan, ¿cómo se reconfigura el Senado? Son 2 senadores por mayoría relativa por cada estado. Tenemos 32 estados por 2 senadores ganadores por mayoría relativa. Son los que ganan en las urnas. Los que ganan. Son 64. 1 por primera minoría, o sea, el que quedó en segundo lugar o la que quedó en segundo lugar es la tercera y llegan a 96. Y los otros 32 que faltan para completar los 128 senadores son diputados plurinominales. Senadores plurinominales que llegan por una lista nacional. Aquí en Tamaulipas tenemos 4 senadores, o sea, tenemos una senadora que llega por lista plurinominal. En este caso es Maqui Ortiz del Verde, quien iba como suplente en la plurinominal de la esposa del Pollo Gallardo en San Luis Potosí. Pero también contendió. Quedó en tercer lugar. De fórmula de Eugenio Hernández Flores por el Verde. Quedó en tercer lugar, no entró por elección, pero como era la suplente, la plurinominal de la esposa de Ruth, se llama sí, la senadora Ruth, del Pollo Gallardo, el gobernador de San Luis, pudo acceder a un escaño porque ella se salió de esa posición, porque ganó su elección y ahora es senadora por primera mayoría. Son de esas lagunas en la política sí, que solo pocos lo entenderán, y me refiero a que pues aprovecharon esos espacios, Diana, pues para colarse, y fue el caso de Maqui Ortiz, que hace una tamaulipeca entrando como suplente en San Luis Potosí. Obviamente, pues quería el poder, ¿verdad? Oye, si no es por aquí, es por acá. Y sabes que partiendo tú de ahí, que dices, ¿qué hace una tamaulipeca? A ver, hay que recordar que partiendo de ahí, Maqui Ortiz ni siquiera nació en nuestro estado. Maqui Ortiz es de Juárez, Chihuahua, es doctora prácticamente, ella es cirujana, por azares del destino se vino para acá y estuvo militando mucho tiempo dentro del Partido Acción Nacional. Le debe mucho al PAN, ahorita sí, evidentemente claro, ya está divorciada del Partido Acción Nacional, pero pues prácticamente fue la primera mujer también que se convirtió en alcaldesa de Reynosa. A ver, ahorita la frase ya la hemos familiarizado mucho de es tiempo de ellas, es tiempo de mujeres, pero en aquel entonces fue la primera. Y fue la primera inclusive también que después de un proceso de reelección hubo continuidad en el municipio de Reynosa. Entonces, y que ahora en Morena, perdón que te interrumpa, Diana, ahora en Morena quiso la gubernatura, ¿sí? No se la dieron, las encuestas le favorecieron al ahora gobernador Américo Villarreal, y digo encuestas porque no sabemos. Pues fue un proceso interno. Exactamente, nada más entre cuates. Entre cuates. ¿No? Y ahí fue una ruptura en donde primero se deslinda del PAN, se va a Morena, ahora se deslinda de Morena, se va al Partido Verde, pero sí o sí, Maqui políticamente es una figura fuerte, sobre todo en la frontera de Tamaulipas. Definitivamente, es una figura muy fuerte que lleva ya mucho en la vida política del Estado y ha ocupado posiciones nacionales cuando Felipe Calderón tuvo... ¿Subsecretaria de Salud? Subsecretaria de Salud, entonces ha estado con la mafia del poder y con el pueblo bueno y sabio y también con los ecologistas, entonces pues es una política de trayectoria, digamos. 120 iniciativas según el portal del Senado, únicamente 2 aprobadas como promovente. ¿Qué quiere decir promovente? Que ellos firman o son los que encabezan precisamente esta iniciativa y son los que firman. Pues poca productividad, ¿no? Poca productividad, pero es de las que más ha presentado iniciativas. Pero es que luego también subirse... Sí. A ver, pero ¿para qué lo hacen? ¿Para qué se suben a presentar iniciativas? Para poder tener también el reflector, y en muchos de los casos la gente, si bien es cierto, sí se fija en el trabajo en el territorio, en las iniciativas y en el trabajo que en el papel pudiesen aterrizarse,
pues el hecho de tener el reflector y que esté dentro del ambiente político también le pudiese sumar puntos. Sin duda es una persona candidateable, ¿no?, a la gubernatura. Definitivamente, y más con la ruptura de Morena Verde, como se ve en diferentes estados, y en estados donde haya figuras fuertes desde el verde, yo creo que van a empezar a participar independientemente. Pero más que la ruptura Morena-Verde, yo me atrevo a decir la ruptura de Morena. Morena está dividido aquí en Tamaulipas. Definitivamente. Lo decían en entrevista a varios actores políticos del Estado, que la oposición, y lo hemos mencionado en esta mesa, la oposición está dentro del partido en el poder. Y hay que decirlo, Grupo Reynosa no comparte los ideales con el grupo en el cual encabeza actualmente, políticamente hablando, el gobernador Américo Villarreal. A ver, lo dijo su hijo, Maquito, Carlos Peña Ortiz, que no le gusta que le digan Maquito. Sí. Lo dijo su hijo, Maquito, en una declaración después de lo sucedido con el gobernador, de estas declaraciones, señalamientos diario. Del diario internacional, prácticamente se deslindó del grupo actual. De lo que dijo en su momento también el diputado federal por Matamoros, La Borrega. A ver, nada es casualidad tampoco que estemos hablando de una reforma electoral en donde se están poniendo candados para evitar justamente que entre el poder se hereden los puestos de elección popular. Claro ejemplo, Maqui Ortiz, que estuvo ella y luego dejó prácticamente ahí planchadita la escena para Maquito. ¿Pudiera ser la candidata del Partido Verde? Definitivamente, tiene mucha influencia dentro del Partido Verde a nivel nacional. Y aquí en el estado también, ya abrió una casa de gestión aquí en Capital. En el que puso las fotos y luego se las quitaron. La sancionaron, ¿verdad? Sí, la iban a sancionar. Sí. Entonces le dijeron, aguas, porque te puede contar como acto anticipado de campaña. Otra de las senadoras que han estado muy movidas, pero lamentablemente movida en territorio y aprovechando la recomendación que le dijo la presidenta de estar en territorio, es la senadora Olga Sosa, que me atrevo a decir que es la más conocida en Tamaulipas. No sé si la mayor posicionada, que es una cosa muy distinta ser conocida y ser posicionada, pero Olga pues ha presentado 92 iniciativas, más de 90 iniciativas, la mayoría como promovente y otras como adherente. Dentro de las iniciativas que ha presentado, pues es la de Presidenta con A en 2024, la inscripción de las letras de oro de Ifigenia, de la maestra Ifigenia, también en diciembre de 2024, pues iniciativas que, pues ¿qué, verdad? O sea, ¿qué te favorecen a ti en el Tamaulipeco una iniciativa de que tengan unas letras de oro? Pues bueno, la iniciativa que presentó la senadora Olga, que fue algo interesante, hay gente que comparte, pero divide opiniones, es la del lenguaje inclusivo, la de la A y eso, que fue una de las primeras iniciativas que presentó cuando fue senadora. Sin embargo, como bien dicen, realmente la senadora Olga ha estado trabajando en territorio, ha estado moviéndose. Aparte es una persona que cuando te saluda de una manera muy cercana, realmente como que se interesa un poquito de antes, de las políticas de antes. Entonces genera una cierta cercanía. No digo que eso sea bueno o malo, simplemente es el aspecto que te da de entrada. A ver, Mario, últimamente la hemos visto molesta por los cuestionamientos que le hace, la prensa. O sea, sí te saluda bien padre, porque no deja de ser la política de las de antes, las del viejo PRI, no hay que olvidar, ¿verdad? Militó mucho tiempo también dentro del partido tricolor, ¿verdad? Pero ¿no creen que llega desgastada por haber sacado o levantado la mano desde muy temprano? Creo que definitivamente sí. El hecho de levantar primero la mano hace que justamente se te pueda cebar tu proyecto. Y aunque les guste a la gente o no, sí ha sido señalado con pues denuncias muy fuertes, entre ellas evidentemente presuntos nexos con líderes criminales y con el tema específicamente del huachicol. Olga Sosa también es una mujer, esa pudiese ser una ventaja. ¿Y por qué lo digo? Porque insisto en el tema, es tiempo de ellas y yo estoy completamente segura que cuando ya estemos hablando de las o los candidatos a la gubernatura, seguramente una mujer va a estar dentro de nuestra boleta. Esa puede ser una ventaja y habría que ver qué tan raspada sale en este camino por el mismo trabajo o la misma narrativa que ella está dando, que es el trabajo en el territorio. Ahorita que mencionabas el tema del huachicol, su grupo cercano llega un momento, es que eso ya lo han dicho mucho, o sea, ya no le pega tanto. A ver, el hecho de que te vinculen
con un grupo selecto político en Tamaulipas que tenga nexos con el tema del combustible ilegal, Sí. te pega porque te pega, Mario. A ver, es tema de O sea, hoy no lo en día. puedes minimizar. Sí, no se puede minimizar. Son acusaciones, no están juzgados ya todas las personas que están implicadas. Sin embargo, hay acusaciones fuertísimas que apenas van a empezar a llegar en los próximos meses. No sé quiénes se van a ver manchados. Hay notas periodísticas, hay investigaciones. La mayoría de nosotros podemos conocer la lista de nombres que están implicados en estas notas periodísticas, investigaciones o filtraciones del gobierno de Estados Unidos o de otros gobiernos, pero realmente va a ser el punto de partida para la sucesión gubernamental. Va a ser el dardo, prácticamente. Exacto. Ahora, cuando salieron esos señalamientos que se le hiciera por parte de esta revista internacional Los Angeles Times para con el gobernador de Tamaulipas, prácticamente salieron todos a arroparlo. Salió los alcaldes, salieron los diputados. ¿Obligados? Y quien fue, obligados o no, pero salieron. Y quien prácticamente se mantenía al margen fue Olga Sosa. Olga Sosa, al final de cuentas, en el evento lo que tuvieron hizo. ya aquí, Sí, lo abrazaron. hizo, pero pues salió ya muy tarde, ¿verdad? Y también mostró su visa hace unos días. Repito, yo la noto molesta cuando se le cuestiona, frunce el ceño, o sea, te tengo que atender. Entonces, no sé hasta dónde le vaya a alcanzar la imagen, si llegue o no llegue, desgastada para el momento del palomazo, que definitivamente creo yo que esa decisión se tomará en México. Pero de que se ha placeado, aprovechando que es Ah, sí, senadora, claro. se ha placeado. Y se lo dije yo en esta mesa. Sí. Le dije, senadora, donde no te invitan vas y donde te invitan también, ¿verdad? Aprovechando precisamente ese territorio y el cargo que te da, ¿verdad? Mira, Mediana, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo así, 4 curules, un trampolín hacia el poder. Entonces, los 4 senadores están buscando brincar en ese trampolín y caer en el 16 Juárez. Ajá, en la plaza del Y caer en la 15. plaza del 15 y 16 Juárez. Eso es lo que se está buscando. ¿Y por qué es relevante esto? Porque los últimos 2 gobernadores de Tamaulipas han venido del Senado. Américo Villarreal era senador y Francisco Cabeza de Vaca era senador. Por eso es relevante este momento histórico en Tamaulipas. Ahora, yo diría, hay quien vive para la política y hay quien vive de la política. Si tú, siendo senador, estás buscando solo el siguiente puesto, de entrada estás traicionando tu trabajo actual. Por lo que si hay pocas iniciativas, que veo que tú traes la numeralia, Meme, si hay pocas aprobadas de los 4 senadores, ¿sí?, indistintamente, creo que les falta más trabajo real por Tamaulipas Con el y tema no nada de más Olga de Sosa, estructura de en poder. cuanto a las iniciativas que estaban ahorita presentando, que no se nos olvide que ha sido diputada local 2 veces, vaya, que tiene mucha experiencia dentro del ramo legislativo y que esa experiencia puede ser su principal tarjeta también de presentación. Se sabe subir a la para tribuna. poder llevar a cabo acuerdos, para poder también negociar, que es prácticamente parte también del trabajo de un legislador, ahorita que estamos hablando ya del Senado. Y ahorita que tenías tú la numeralia de las iniciativas dentro del Senado, cuando fue diputada local, fue inclusive también nombrada como una de las diputadas con mayor productividad por la mayor cantidad de iniciativas que estuvo presentando. Entonces, pues el trabajo la respalda. Sí. El trabajo la respalda, habrá que ver hasta dónde le alcanza. O si el trabajo que estás haciendo por acá, el tema de la situación con lo que se vincula, haga por ahí De que llega raspada, llega raspada, un tema ¿verdad? Sí. de balance, llega raspada, pues vamos a ver si le alcanza. Ahorita que mencionabas que hay personajes que viven de la política y hay otros personajes que viven para la política, en ese rubro, ¿en dónde pones a José Ramón Gómez Leal? Pues, a ver, ¿Qué significa esa risa? Pues la risa me delata, ¿verdad? Es el senador a lo que yo encontré menos productivo en el Senado de 21 Tamaulipas. iniciativas tiene, solamente en el Senado de Tamaulipas. 0 aprobadas. 0 aprobadas. También es el que menos veces se ha parado a hablar desde la tribuna. Realmente, JR yo creo que tiene una gran estructura política en Tamaulipas, pero un proyecto de gobierno no se gana solo con estructura. Tienes que llevar esa estructura a convertirla en un proyecto de Estado. Y no, por el momento, no lo he visto eso en el senador JR. Cuando hablas de estructura, ¿te refieres a estos famosos COTS?
parte que tiene Morena. A ver, no hay que olvidar que fue delegado de programas del bienestar, súper delegado de programas del bienestar, y que esa figura te da poderte placear por todo el estado con los recursos de la federación, sociales, con los programas sociales que han sido tan criticados. Desde ahí ha hecho campaña. En caso de que José Ramón le den la candidatura, ¿a quién le favorece más, Diana? ¿A Morena o a Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Pues él siempre lo ha dicho, ¿no? Finalmente sabemos que hasta se le conoce como el cuñado incómodo, porque desde un inicio prácticamente se divorció del proyecto de su cuñado. Hay que recordar que José Ramón Gómez Leal es hermano de Mariana, la esposa de Francisco García Cabeza de Vaca, pero desde un inicio yo creo que eso ya estaba bien marcado, ¿no? Siempre se sabía que era el cuñado incómodo, y yo creo que sí vale la pena también destacar que si él está ahorita ahí en el Senado, pues no es precisamente por su trabajo. Recordemos que él estuvo en un proceso de selección, de una elección extraordinaria, en donde obtuvo un buen porcentaje, un 70%, pero hubo un abstencionismo bastante marcado, que fue lo que le dio prácticamente el triunfo. Fueron los 2 años y luego los 6 años, prácticamente tendría 8 años siendo senador en la Ciudad de México, en donde se resuelve prácticamente todo dentro de la cúpula política. Esa es una ventaja que pudiese Si no es que pide licencia. Si no es que pide licencia para poder continuar. Usar el trampolín. Panista también en su momento, partido independiente también en su momento. 20 años panista. Entonces, pues eso también te da una estructura de qué es o cómo viene en este caso. Si algo yo tenía que resaltar de José Ramón es que maneja muy bien el canal de información, el canal de comunicación, y lo hace a través de los grupos de WhatsApp, y entiendo que pues tiene Pero pues nada más por ahí, porque pues sí, no quiere la prensa. A lo que voy es de que si algo pudiésemos abordar de manera positiva de JR, el cuñado incómodo, es que su pool de prensa ha sabido manejar muy bien lo poco o lo nada que está haciendo a través del Senado, sí, ¿no? porque ha sido muy alejado de medios. Pues como Adán Augusto, ¿no? Su padrino político. Dice. ¿Le pegará la barredora? No sé. ¿A José Ramón? Buena pregunta también, ¿no? Es buena pregunta, porque ahí hay hilos en cuanto a investigaciones periodísticas. Oye, José Ramón, en caso de ser gobernador, ¿meterá a la cárcel a su cuñado? Pues difícilmente. Yo creo que ahí hay un acuerdo familiar. Aunque exista el divorcio que dice Diana. Yo difícilmente. Es más, yo creo que Francisco está tan bien protegido que ni José Ramón ni nadie, ver, si no pudo AMLO. Si no pudo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, si no ha podido tampoco con la actual presidenta, difícilmente lo van a poder meter. Está protegido allá en el otro lado del charco. En los Uniteds. Y bueno, Imelda San Miguel, que la verdad yo tenía una alta expectativa con Imelda. Yo la conocí en Nuevo Laredo, cuando tuve la oportunidad de vivir allá. Originaria de ahí. Sí, su padre fue presidente municipal suplente, el arquitecto San Miguel. Una mujer bien echada para adelante, con buen discurso, se sube a tribuna, pero después de que se peleó con Magali por la ánfora aquí en la Diputación local, prácticamente ha sido una diputada gris. Senadora igual. Una senadora gris. Ella contendió contra José Ramón por esta primera de los 2 años, la pierde, le dan la oportunidad de estar en la Fórmula 1 de Acción Nacional, se convierte en la segundo lugar, entra como la primera minoría al Senado, 79 iniciativas presentadas, algunas de ellas solas, otras con la bancada, únicamente una aprobada, pero hasta ahí. La verdad es que para mí ha dejado mucho que desear el papel de Imelda como la representación del blanquiazul allá en el Senado. Mira, sí, concuerdo totalmente, Meme. La participación de la senadora Imelda sí ha dejado mucho que desear en el Senado. Sin embargo, también, viendo el contexto, la participación de la oposición en el Senado y en el Congreso de la Unión son testimoniales, porque tienen menos del 33% en ambas cámaras. Entonces, pues realmente lo que presente, pues, la planadora Morena lo va a aprobar. Presentó una iniciativa muy interesante, la de la eliminación del IEPS. No se aprobó, pero está interesante la iniciativa, por eso ahí se quedó. La pongo. Es como cuando porque es una iniciativa interesante. Oye, es como cuando dices, vendí esto bien caro, no me lo han pagado, pero lo vendí bien caro. Lo vendí. Así es, tal cual. Oye, con el tema de Imelda, yo creo que tiene
pues prácticamente el enemigo dentro de casa, caray. Simplemente nos damos cuenta que no hay unidad dentro del Partido Acción Nacional y eso va a venir que indiscutiblemente si es o no productiva, su trabajo no va a poder figurar, no va a poder trascender más allá porque no hay unidad dentro del Partido Acción Nacional. A ver, lo discutíamos la semana pasada, está la selección para la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Blanquiazul y traen un guatote que esa será otra historia, pero entre Gloria y Omeira no se ponen de acuerdo y esto evidentemente va a hacer que independientemente de lo que haga esta Imelda San Miguel, pues va a salir muy raspada y prácticamente reprobada porque el Partido Acción Nacional se está desboronando. ¿Pudiera ser la candidata también a la gobernatura por Acción Nacional? Definitivamente es de las más fuertes, sin embargo, yo la veo más compitiendo en el 27 contra, a lo mejor Ninfa, dicen que quiere ser la candidata por la alcaldía de Nuevo Laredo. En redes sociales. Anda más activa en redes sociales, se ve como que tiene intenciones de irse a Nuevo Laredo. Ahora va a estar difícil que también entre, ¿verdad? Porque Yalil Abdala, la última vez que compitió, quedó a 1000 votos. A 1000 votos de Carmelilia. Digo, de ahí trae un expediente. También trae un Yalil, expediente. arrastrando. Oigan, hablando de elecciones, Coahuila, este domingo se llevó a cabo elecciones locales en este vecino estado. Oye, con bombo y platillo, Mario, está el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, Alito anda feliz porque carro completo 16 de 16. ¿Realidad o espejismo? Espejismo totalmente. A ver, ganaron las 16 que ya estaban ganadas, hubo planadora por parte del gobierno estatal que es Manolo Jiménez, que es priista. Realmente es un espejismo total. Ganaron lo que tenían que ganar, sacaron un poquito más de votos que la elección, en porcentaje, que la elección de Manolo Jiménez. Participó, una participación muy alta en Coahuila, 50-51%, para solo diputaciones locales, sin alcaldías ni nada. Fue muy interesante esa participación. Pierde el registro PAN, pierde el registro El Verde, pierde el registro MC. Podemos decir, ¿quién fue el gran ganador y quién fue el gran perdedor? A ver, el gran ganador fue el PRI, ¿verdad? Pues ganó las 16, pero perdió todas Morena. Fueron 16 elecciones, 16 ganadas por el PRI, 0 Morena. ¿Dónde está el trabajo de Andy López Beltrán? ¿Dónde está el trabajo de Luis María Alcalde? Eso no se lo podemos achacar a Ariadna Montiel. No, ella acaba de entrar. A ver, de Amériquito Villarreal. De Ameriquín. Hay que recordar que fue el hijo del gobernador, Américo Villarreal, fue prácticamente el operador político en Coahuila para el desarrollo de esta contienda electoral y son cuestionamientos que seguramente va a tener que responder sí o sí y que es una etiqueta que queda como una derrota inclusive también para él. No hay que olvidar también que precisamente el delegado de bienestar, de programas del bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, pues prácticamente es el que le tocaba, junto con su esposa, la senadora Cecilia Guadiana, que ella sí ganó en su momento, pero por la ola que arrastraba, en este caso, Claudia Sheinbaum, que aunque él no haya competido, pues, le pega directamente esta elección. O sea, sí fue como que un ganchito al hígado, ¿no? Pues es el encargado de los programas sociales. Directamente, es él el que justamente se encarga de poder aterrizar todos los programas que vienen directamente de la federación y eso es lo que podía él finalmente capitalizar. Vaya, tenía todo el músculo y todo el apoyo por parte de la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, y es una carta que va a quedar, o un tatuaje que va a quedar marcado para siempre. Ahora, a mí me da mucha risa porque entre semana Carlos Peña Ortiz minimizó las elecciones y los resultados. Rómulo Pérez mencionó compra de votos allá en Coahuila. Y Bruno Díaz, el Batman, bueno, yo creo que no llega ni a Batman, el murcielaguito, el presidente del PRI en el estado, ayer en entrevista sacó carro completo, 16 de 16. Orondo. A ver, es algo que ni tú operaste, ni tú trabajaste, no te quieras colgar de la chiche que trabajó Manolo Jiménez en este caso, ahí en Coahuila, ¿verdad? Definitivamente, a ver. ¿El PRI resurge o no? Es un espejismo total. El PRI es un partido de Coahuila, es un partido local, empezando por ahí. Sacaron 100,000 votos más, el PAN tenía el 6%, tenía 5 curules, pero perdió esos 5, pero porque iban en alianza en el 24. O sea, del 6% bajó al 2% el PAN, MC también bajó tantito, Morena sí perdió gran cantidad de votos. Morena fue el más perdedor ahí en Coahuila, a mi punto de vista. Aparte, ¿de qué se quejan? Empezando por ahí, mandan candidatos a Lord Ferrari, a una chava que se la pasaba publicando su vida, estilo de vida con viajes por todo el mundo.
realmente Antonio Atolini, que tiene una retórica muy particular, diferente. muy Sí. particular, realmente es algo circunstancial. Lo que dice aquí el presidente estatal del PRI, pues vamos a ver qué va a pasar Claro. en el 27 aquí con su trabajo. Esa es la Eso la es lo que realidad. debería de estar evaluando. Bien, para concluir, Diana, Mario, la pregunta se los dejo a los dos. De los 4 senadores que mencionamos, ¿va a salir el candidato o candidata a la gubernatura por el partido que ellos representen? Mi respuesta inicial, hoy, si hoy fueran Ay, que yo elegir... quería decir eso. Bueno, Me la ganaste. Si el adelante, día Diana, de hoy tuvieran que elegir. No, pero a ver, adelante, Diana. Primero No, las no, damas, no, es no, tiempo no, de no. mujeres. Es tiempo de mujeres. Ah, bueno, pues entonces Adelante. me voy con esa. Si el día de hoy se tuviera que elegir quién debería de ser él o la candidata, definitivamente es tiempo de mujeres. Yo creo que Olga Sosa se encuentra muy bien posicionada por la labor que pudiese estar realizando. A ver, guste o no la figura que ella represente, guste o no inclusive también, como lo decía, es el trato que ha tenido para con los representantes de los medios de comunicación, que para ese tipo de cargos tienes que tener piel gruesa. Nada más no le griten. Piel y de ya. gallina, sí, ese tipo de frases que ella estaba mencionando. Políticamente sabe operar, tiene la experiencia, sabe gestionar y eso es algo que puede presentar como bandera política. Yo concuerdo con Diana. Yo creo que hoy por hoy, si Morena tiene que escoger sucesor, aparte por el acuerdo interno que hay para Tamaulipas de que vaya mujer, sería Olga Sosa la candidata. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses con todo el torrente de noticias que se nos van a venir internacionales en Tamaulipas. Exacto. Yo nada más les digo que, acuérdense lo que dijo la presidenta, que ningún candidato o candidata va a tener nexos o algún tema, Relación. una relación, nexos criminales Sí. o algún tipo de denuncia, acusación. Se la dejo sobre la mesa. Pero usted es quien decide. Mario, muchísimas gracias por visitarnos. Meme, Diana, un gustazo estar aquí con ustedes ya recurrentemente y espero que sigamos. El próximo miércoles. aquí El nos otro vemos. miércoles. Seguimos con más aquí en Info 7.